Hola, buenas tardes. Soy Matilde. Trabajo en la empresa Tratamiento Natural del Agua desde hace más de 20 años. eh, y hoy estoy aquí compartiendo este espacio virtual que nos brinda Biocultura con el objetivo de compartir con vosotros mis conocimientos respecto a los filtros que podemos utilizar para convertir el agua del grifo en agua saludable cuando finalmente decidimos dejar de beber agua embotellada. Comentaros que mientras estoy hablando, pues si queréis ir poniendo vuestras preguntas en el chat, eh, y o bien las vamos contestando en forma simultánea, o bien cuando acabe la charla estaré, digamos, las puedo contestar en directo, ¿vale? Pues nada, vamos allá con la tarea, con la difícil tarea de poder decidir qué sistema o qué filtro de agua necesito en casa cuando decido beber agua del grifo. Realmente no es un trabajo fácil porque la oferta y la confusión que hay en el mercado es importante. Creo que hasta yo misma cuando me pongo en internet huyo porque me mareo, de verdad que me mareo. Evidentemente cada uno de nosotros decimos que tenemos el mejor filtro, el que mejor funciona, el que deja el agua en mejores condiciones, incluso que el filtro es casi como que nos va a curar de todas las enfermedades que nos están afectando. Los nombres que más os sonarán son las osmosis inversas, los equipos descalcificadores, destiladores, los filtros que se instalan y se acoplan a los grifos, los equipos alcalinizadores de agua, eh, filtros variopintos que se ponen a la entrada de la casa y hacen absolutamente todo, jarras de todos los colores y formas, en fin, la oferta es variopinta, indudablemente. Vamos a intentar ver en qué nos tenemos que fijar y cómo podemos al menos saber el sistema que necesitamos para dejar nuestra agua en condiciones. Una cosa importante para que podáis luego tener un criterio o sentido común en el momento de la elección, ¿qué es un filtro de agua? No es algo tecnológicamente indescifrable, es algo muy simple. Es un colador con diferentes tamaños de agujeritos, o sea, tal y como veis en la imagen, o sea, las primeras etapas de todos los sistemas de filtración son como un colador de pasta, o sea, con un orificio de filtración relativamente grande, ¿vale? Llamamos a las primeras etapas microfiltraciones. Filtraciones o microfiltraciones y van hasta una micra. ¿eh? Este estaría en los primeros en el extremo inicial de la filtración, acabando con filtraciones que denominamos nanofiltraciones, con unos poros de filtración muy finos para evitar justamente que pasen, en este caso, en el ejemplo, las partículas de café. Entonces, eso se denomina nanofiltración. Así que fijaros que empezamos en una escala de una micra para acabar con 0,0001 micra, que es una nanofiltración. Y como referencia, para que tengáis una idea, el diámetro de un cabello es de 100 micras. O sea, fijaros de los tamaños que estamos hablando. Esto es importante que lo fijéis porque va a determinar el funcionamiento de alguno de los sistemas. Muy bien, pues ya sabemos qué es un filtro, es un colador. Entonces, para determinar qué agujerito de filtrado o qué tipo de colador tenemos que poner en nuestra agua, tenemos que saber qué es lo que tiene nuestra agua. Entonces, vamos a ver qué compone nuestra agua. Eso es relativamente sencillo de saber. En aguas de suministro público, por legislación, se deben realizar analíticas periódicas del agua que se sirve a la población. Esas analíticas que se realizan periódicamente, que bien las hace el ayuntamiento porque está encargado de la gestión del agua de la población, o bien una empresa que, digamos, se encarga de la potabilización. Entonces,
pediréis la analítica allí donde paguéis el recibo del agua. Se solicita como, cuando vais a pedirla, se solicita como la última analítica química completa del agua que recibo en mi casa, ¿vale? Es obligación por ley que os suministren esa analítica, ¿vale? La periodicidad con que cada municipio realiza esas analíticas depende de la población. O sea, si poblaciones pequeñas son más espaciadas, podría ser incluso que se hicieran anualmente, y poblaciones grandes incluso se hacen con una periodicidad semanal, como pueden ser poblaciones como Madrid o Barcelona. Entonces, bueno, algunas poblaciones o empresas es sencillo de obtener o incluso las tienen colgadas en la web, en sus propias webs. Otras es más complejo, incluso a veces piden que se solicite la analítica por escrito. Nos podéis preguntar porque tenemos una carta tipo para solicitarla. Si el agua es de una fuente privada, como puede ser un pozo, manantial, río o acequia, entonces hay que hacer un análisis en un laboratorio privado. Entonces, el tipo de análisis que normalmente se realiza es un microbiológico básico y un químico básico. Los diferentes parámetros del químico básico, si es el caso de alguno de los que estáis escuchando, pues nos consultáis y dependiendo de la zona y de la necesidad de la casa, pues se determinan los parámetros a analizar. Por ejemplo, si es una zona, pues no sé, de Girona, donde sabemos que hay granjas de cerdos o de Huesca, pues entonces indudablemente analizaremos nitratos, mientras que en otras zonas tal vez analizaremos arsénico. Es un ejemplo. De acuerdo, una vez solicitada, nos entregan las analíticas, ¿vale? Estos son dos ejemplos de dos poblaciones que nos han entregado analíticas. Una es de Bañolas, en Girona, es una población del interior que tiene un lago muy bonito. La otra es Vitoria. Entonces, hemos marcado los parámetros que queremos o que nos fijamos especialmente, porque las analíticas que se solicitan y que ellos nos tienen que entregar son de al menos 3 a 5 páginas. Entonces, hay muchos parámetros, no todos tenemos que fijarnos, solo algunos específicos que son los que nos determinan el tipo de análisis que hay que hacer, el tipo de sistema que tenemos que poner. Entonces, por ejemplo, en aguas de Bañolas hemos resaltado flúor, que lo tenemos en 0,31 sobre 1,5, que es el valor máximo aceptado por legislación. Fijaros, en esta columna están los parámetros, los compuestos. En esta columna, siempre hay una columna donde están los resultados, siempre hay una columna donde están los resultados, y luego está la columna, digamos, de referencia, que es el valor, el máximo aceptado por legislación. Entonces, en el fluoruro estamos bajitos, en nitratos, fijaros que el máximo es 50 y estamos en menos de 5 miligramos por litro, o sea, normalmente cuando ponen menos de y el valor es muy bajito, es que el sistema que utilizaron para el diagnóstico no detecta por debajo de eso. Luego, hemos resaltado el cloro, aunque no es un parámetro fundamental que nos fijemos porque todos los filtros en sus primeras etapas retiran el cloro. Entonces, bueno, es por curiosidad y por saber más o menos en qué niveles de cloro nos movemos. Lo máximo que solemos encontrarnos es 1. Normalmente están por debajo de 1, pero claro, a partir de 0,4, 0,35 ya es cuando el agua empieza a oler, o sea que hay mucho cloro. La conductividad eléctrica es un parámetro muy importante, porque nos indica, aunque no cuantitativamente, pero así de forma global, la cantidad o la presencia de minerales que hay en el agua. Y fijaros que aquí tenemos 1191 microsiemens por centímetro cuadrado, sobre 2500, que es el máximo. Digamos que este parámetro sería el equivalente, más o menos, no es igual, pero más o menos, al residuo seco que podéis leer en las etiquetas de las aguas embotelladas. Entonces, estamos aquí en 1191, es muy alto. Cuando nosotros vemos estas conductividades tan altas, sabemos que hay algún tipo de contaminación importante en el agua, ya sea porque está salinizada, es decir, porque hay sodio, cloruros, o por otras cosas que ahora veremos.
porque el sodio aquí en este caso está muy bajito, está en 18 sobre 200, o sea, es poquito, es prácticamente igual a nada, pero fijaros en los sulfatos. Estamos en 648 miligramos litros sobre 250, que es el máximo aceptado por legislación. O sea, estamos más que duplicando este parámetro. Es decir, esta agua legalmente no sería potable. Pero sabemos a ciencia cierta que cuando poblaciones grandes se contaminan con sulfatos, suelen pedir permiso a Sanidad y Sanidad lo otorga el permiso porque no disponen de otra fuente de suministro de agua y no quieren ni pueden dejar a la población sin agua. Curiosamente tampoco avisan que este parámetro está fuera de legislación. El sulfato es muy irritativo de todo el sistema intestinal, o sea que beber esta agua es fatal. Y cocinar no os digo nada, porque importante que lo sepáis, cuando se cocina se concentra todo aquello que lleva el agua. Entonces, cuando hacemos un caldo con esta agua pensando que total el cloro se evapora, lo que estamos haciendo es incluso podemos hasta llegar a duplicar el parámetro este de sulfatos, o sea, brutal. Es decir, es peor cocinar con el agua del grifo que beberla. Es cierto que mejorará el sabor, porque entre lo que se evapora del cloro residual y lo que disfrazan los sabores de los alimentos, pues mal no sabrá, pero saludable ni hablar. Echemos un vistazo a la analítica de Victoria. Otro de los parámetros que es importante mirar es el aluminio, porque es esos parámetros que cuanto menos mejor, y sí que estamos notando una subida importante en todas las analíticas en general. Lo que se detecta en las analíticas en realidad suele ser un derivado de la potabilización. O sea, en las potabilizadoras, para poder filtrar el barro y la tierra, se utilizan unos floculantes que son derivados del aluminio. Entonces, bueno, es un residuo que queda de la potabilización, pero realmente es un parámetro indeseable, muy ligado a todas las enfermedades degenerativas neurológicas. El arsénico también lo revisamos, aunque debo deciros que nunca hemos encontrado arsénico elevado, más que en alguna zona de Madrid, en alguna zona de urbanizaciones de Madrid que tienen aguas de pozo y que sí que hay contaminación de arsénico. Pero el resto no debéis preocuparos porque normalmente, fijaros, aquí está por debajo de 1 microgramo. Y ya cuando es así, realmente seguramente será 0, pero el medio que están utilizando para diagnóstico no debe detectar por debajo de. El cloro total, pues aquí lo tenemos, no se ve, pero bueno, estaba en 0,30 y pico. Y fijaros una cosa, la conductividad, que en Bañolas la tenemos en 1191, aquí la tenemos en 275. Fijaros la diferencia. Aquí en rojo hemos señalado el parámetro del flúor. O sea, así como en Bañolas tenemos 0,31, aquí tenemos 0,8. 0,8 ya nos indica que se está echando flúor al agua. O sea, hasta 0,3, 0,4, digamos que podría ser de origen natural, lo es de origen natural, pero a partir de 0,5 seguro que se está adicionando flúor al agua. Es la única zona del País Vasco donde se sigue echando flúor al agua y no en todas las poblaciones. Así, tenemos un listado de las poblaciones que están fluorando, por lo cual consultarnos en caso de dudas. Bueno, miraremos los metales pesados, como son el mercurio, que también vemos que está por debajo de 1. Los sulfatos, que fijaros que aquí están en 18,3. Y bueno, otros parámetros que podríamos revisar serían, mira, aquí tenemos los cloruros, que aquí, bueno, estoy tapándolo yo, pero bueno, es casi igual a 0, mientras que, o sea, fijaros aquí está 42,5, pero es bajito, sobre 250. O sea, lo que sí podemos decir del agua de Bañolas es que no es un agua salinizada, tampoco lo es el agua de Vitoria. El agua de Bañolas es muy, muy mineralizada, mientras que el agua de Vitoria es un agua de baja mineralización. Con estas dos analíticas, nosotros ya sabemos qué tipo de filtro necesita cada una, y son diferentes uno de otro. Y ahora lo iremos mirando y lo iremos determinando.
Pero estas serían, digamos, las columnas y los resultados que debéis mirar y comparar para luego determinar el tipo de filtro. Que si conseguís las analíticas y nos queréis consultar, encantados de hacerlo. Eso no cuesta dinero. Pues muy bien, es lo que, en resumen, es lo que os comentaba. Sabemos ya la composición de nuestra agua y estamos en condiciones de saber qué colador vamos a poner que nos permita eliminar aquello que no debe estar en el agua. ¿Vale? Bueno, aquí tengo un esquema para que veáis de forma rápida y muy visible cómo funcionan los filtros. Las primeras etapas de los filtros son coladores de pastas, o sea, son filtros con normalmente lo que llamábamos microfiltración, con un agujerito de filtración relativamente grande, y el objetivo de ellos es retener lo más vasto que lleva el agua, aunque no lo vemos ni parece, que es la tierra, el barro, arenilla, piedrecillas, escamas. Todo lo lleva, pero no se ve. Entonces, esas son las primeras etapas de todos los sistemas de filtración. Y su papel, su función es proteger al resto de las etapas. Porque si dejáramos pasar el barro directamente a los filtros más finos, se nos taparían en poco tiempo. Las segundas etapas de todos los filtros, que pueden ser segundas y terceras, no es un filtro propiamente dicho, o sea, no retiene por agujerito de filtración, sino que es un medio filtrante y es el carbón. Normalmente un buen carbón es un carbón de cáscara de coco. ¿Vale? El carbón tiene la cualidad de actuar como un imán para todo lo que sería el cloro y los derivados, tialometanos, fenoles, cloroformos, herbicidas, pesticidas, todo lo que son químicos orgánicos. No los retiene por filtración, sino por una cualidad que tiene él que se llama adsorción, con D, adsorción. Todo se queda pegado. Entonces, en estas dos etapas, una o dos etapas después de la primera, retenemos todo aquello que es químico orgánico, cloro y derivados. Luego, la siguiente etapa, en caso de ser necesario, sería la nanofiltración, que hablando ya con nombre y apellidos, la membrana de ósmosis. ¿Vale? Esta etapa solo sería necesaria si después de haber retenido con el carbón los químicos orgánicos, el cloro y derivados, tenemos contaminantes como el sulfato que vimos en la analítica de Bañolas. Sulfatos, metales pesados, cloros, o sea, sales en general, perdón, cloruros, sodios, sales en general. Si fuera así que nuestra agua nos indicara que la presencia de este tipo de sustancias, entonces tenemos que colocar en la última etapa o de las últimas etapas, ese colador tan fino como el de café. ¿Vale? Quería un poco que vierais cómo es una membrana osmótica para desdemonizarla, porque en nuestro ambiente hay como bastantes prejuicios respecto a la ósmosis, cuando ella es un sistema de filtración como cualquier otro. No es ni mejor ni peor, es uno más. Y cuando se lo necesita, se debe instalar, porque a pesar de todo, siempre es más ecológico que seguir bebiendo agua de botella. ¿Vale? Más ecológico y más sostenible. Y más saludable también, porque el agua se prepara en el momento, no está metida en una botella durante meses, años o se sabe cuándo. Entonces la membrana es como una membrana, como si fuera una tela enrollada. Como veis aquí está enrollada. El agua tiene que atravesar ese agujerito de filtración tan fino, 0,0001 micra. Entonces, no todo el agua que atraviesa esta membrana, no todo el agua que entra en la membrana consigue atravesar. Es decir, la que consigue atravesar, permear, ¿vale? Es la que va a parar a este canal que veis aquí en el medio, que veis que pone tubo colector, que es la que permea, lo veis aquí abajo, entra el agua, digamos, con una concentración X de minerales, atraviesa la membrana, el agua que consigue permear y atravesar ese podo de filtración tan pequeño es la que nos va luego a pasar a nuestro equipo y la que vamos a beber. Y el agua de rechazo,
¿La veis? El agua que no consigue atravesar la membrana y llegar a este conducto es el rechazo. ¿Veis que aquí lo ponen? Este es el rechazo. Y es un concentrado de los minerales, es la que arrastra el concentrado de minerales que queremos retirar del agua. O sea, que ni siquiera podemos llamarlo agua, porque en realidad es casi como un concentrado de minerales que no se puede utilizar ni para fregar el suelo. ¿Vale? Entonces, veis un poco cómo funciona una membrana y el motivo por el cual hay un pequeño rechazo de agua, pero que en ese rechazo va disuelto todo aquello que no nos queremos beber. Bueno, aquí resumimos un poco lo que estamos hablando hasta ahora, o sea, que vamos a decidir el tipo de filtro que vamos a necesitar dependiendo de lo que nos diga la analítica, de aquello, de los compuestos que tenga nuestra agua y del tamaño que tenga cada uno de esos compuestos, es el tamaño que vamos a seleccionar para evitar que pasen, en caso de que existan, digamos, contaminaciones importantes. A veces no necesitamos llegar a sistemas muy finitos como es la ósmosis, sino que con el carbón es más que suficiente. Y eso lo vamos a ver ahora. En el caso de la analítica de Vitoria, imaginémonos que no hay flúor en el agua. Por ejemplo, una analítica de Madrid, de Sevilla, de Granada, de Gerona, de Girona capital. Hay muchas poblaciones donde no hay sulfatos, no hay cloruros, no hay sodio, no hay metales pesados. Este sería el filtro adecuado cuando nuestra analítica no nos demuestra, no es la de Bañolas. Este sería el filtro que necesitamos, ni más ni menos. Es un filtro sencillo donde tenemos una primera etapa, que es esta, sería, digamos, la etapa de la microfiltración, donde vamos a retener barro, tierra, arenilla, piedrecillas, y luego ya pasamos al carbón y a otro filtro un poco más fino para redondear la filtración. No necesitamos más, ¿vale? Con esto ya sería adecuado para una población donde, tipo Vitoria, pero sin flúor. En Vitoria, que hay flúor, están adicionando flúor, nosotros sí que recomendamos retirarlo porque es un flúor artificial. Entonces, en vez de ir a una ósmosis, que también lo retiraría, vamos a poner un accesorio que lleva, que no lo tenemos aquí, no lo hemos puesto, pero que lleva un medio filtrante especializado que actúa como un imán para retener el flúor. Entonces, sin tener que instalar una ósmosis, con un filtro sencillo, con una microfiltración y un medio filtrante específico, conseguimos dejar un agua saludable en poblaciones como Vitoria, que tiene flúor. ¿Vale? Esto es un filtro sencillo, muy fácil de instalar, muy pequeño, si lo ves que incluso se puede poner bajo un rodapié, puede ir tumbado o de pie, y económicamente accesible. Lo que veis arriba, aunque posiblemente luego lo comentemos, después de tener un agua acondicionada a nivel químico, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Antes de pensar en hidrogenadores, alcalinizadores y tal, tengamos un agua apta para su utilización para lo que es boca, y luego ya pensamos en todo lo demás. En este caso, todos nuestros sistemas tienen reestructuradores moleculares, o sea, un hidrogenador, un ionizador, todo eso son reestructuradores, reestructuran el agua a nivel molecular. Esto es un reestructurador sencillo que no utiliza electricidad, está fabricado con cristales de cuarzo, que son estos tubitos, cerámicas especializadas que naturalmente emiten electrones. ¿Vale? El aporte de electrones, de forma más o menos intensa, es lo que reestructura a nivel molecular. Entonces aquí tenemos un sistema sencillo y súper eficiente. ¿Vale? Y ya que quitamos el cloro del agua de la boca, pues ¿por qué no quitarla de la ducha? Entonces aquí os hemos puesto un filtro que también quita lo que serían cloro y derivados, incluso metales pesados del agua de la ducha. Aquí tampoco utilizamos el sistema de microfiltración, sino que nos ayudamos de un sistema de un medio filtrante, que es el KDF, ¿vale? Que atrapa, digamos, transforma el cloro y además reacondiciona esa reestructura porque dentro de él lleva trozos de cuarzo. Entonces hace una función completa y se nota muchísimo en la piel y en el cabello.
No os podéis imaginar lo irritativos que son los trialometanos, que es ese derivado del cloro que se forma cuando entra en contacto con los minerales que lleva el agua. ¿Vale? Es una sustancia realmente con un potencial tóxico importante. Entonces, tenemos que este filtro sería adecuado para la analítica de Victoria más un accesorio en caso de que estén echando flúor en la población. Disculpadme. Y luego tenemos el otro sistema más frecuente que se instala en las viviendas, que es la ósmosis inversa. Esto es un sistema de ósmosis inversa y, bueno, este sería el sistema adecuado en el caso de que tuviéramos que tratar el agua de Bañolas. Por eso os decía que con esas dos analíticas que teníamos allá anteriormente, ya sabemos exactamente qué sistema necesita cada una de las poblaciones. Bañolas hay que poner porque este equipo es el que retira el sulfato, ¿vale? Y ese sulfato hay que quitarlo. Entonces, bueno, tenemos las primeras etapas, igual que el otro filtro, y luego ya pasamos a la membrana, que es la nanofiltración, que filtraría ese ion, que es el sulfato. El colador, esta nanofiltración es un colador tan pequeño, que no tiene inteligencia para distinguir entre lo que es sulfato y lo que es magnesio, por lo cual retira casi todos los minerales del agua. No el 100%, pero una cantidad muy importante. No pasa nada porque decir, bueno, es que el magnesio es beneficioso, efectivamente lo es. No pasa nada si lo quitamos porque seguramente con la alimentación, en fin, eso está compensado. Pero sí es importante que al retirar los tantos minerales del agua, el agua queda con un pH ligeramente ácido. Entonces, como el agua que ingerimos no debe tener un pH ácido, sino que debe ser por lo menos neutro, lo que hacemos siempre en nuestros sistemas de ósmosis es agregar accesorios que ionizan y remineralizan. Es decir, le devolvemos un pH neutro al agua y la reestructuramos para que esos minerales que agreguemos entren de forma beneficiosa para el organismo. Son minerales naturales, en realidad lo que ponemos son piedras y diatomeas, y el agua ella sola arrastra lo que necesita para equilibrar ese pH, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, que siempre que elijáis este sistema, intentéis equilibrar el pH del agua y reestructurar a nivel molecular para que el agua no solo sea pura, sino que sea saludable. Y aquí os he puesto una pequeña imagen, digamos, para explicar lo que reestructurar a nivel molecular es aportar electrones, y al aportar electrones, digamos, los clústeres, las aglomeraciones de moléculas de agua, reducen su tamaño, de tal manera que la penetración en los tejidos es mucho más veloz. ¿Qué significa eso? Que hidrata mejor y que arrastra los tóxicos con más velocidad. Es un proceso muy sencillo, que los que tratamos el agua lo aprovechamos mucho. El aporte de electrones hace que, entre otras cosas, la cal deje de incrustarse, ¿vale? Es algo que nos ayuda mucho en los tratamientos. Y lo aplicamos en todos, en el agua de beber, en el agua de los tratamientos de instalaciones, en fin. Tiene un rango de aplicación importante. Una vez que tenemos determinado el sistema de filtración que necesitamos en nuestra casa por la composición de nuestra agua, luego están las necesidades personales, de cada familia, de cada individuo, de cada situación. Entonces, quería explicaros que como somos fabricantes y nos gusta muchas veces personalizar y tenemos esa opción, por ejemplo, en este caso, la casa donde se instaló, una de las personas quería disponer de agua alcalina, de agua muy alcalina. Entonces, esto es una casa de Barcelona donde el agua está muy salinizada, tiene los cloruros y el sodio muy elevados, entonces había que instalar un sistema de ósmosis. Entonces, en el propio sistema de ósmosis tenemos diferentes accesorios que nos permiten, por un lado, tener un agua neutra a nivel de pH y además podemos sacar un agua alcalina de alta ionización o hidrogenación. Entonces aquí, en vez de ponerse un grifito supletorio sencillo,
pusimos un grifo supletorio de salida doble. O sea, aquí podemos, con un mismo equipo, sacamos dos tipos de aguas diferentes. Una neutra y una muy alcalina y de alta, digamos, nivel redox, o sea, muy hidrogenada. ¿Vale? Entonces, que sepáis que con un mismo sistema, que no solo en la ósmosis, sino en los filtros más simples, también se pueden ir agregando diferentes accesorios para conseguir diferentes tipos de agua, y de un mismo equipo podemos sacar hasta 4 tipos diferentes de agua. Más alcalinas, menos alcalinas, más ácidas, menos ácidas. En fin, esto es un poco a gusto. Incluso hay gente, por ejemplo, algunos accesorios estamos poniendo con yunguita, que es un tipo de piedra rusa, que, bueno, da un tipo de cualidad al agua que interesante. Entonces, todo lo que serían las etapas finales de la filtración, que ya son más a nivel molecular, las personalizamos mucho porque realmente es algo muy personal. ¿Vale? También quería indicaros que además de los grifos supletorios que llevan los diferentes sistemas, en caso de que no se quiera agujerear las encimeras, existen los grifos normales de cocina que tienen una tercera y una cuarta vía. O sea, en el mismo grifo podemos tener agua caliente, agua fría y agua filtrada. Agua filtrada de 2 tipos incluso, en el mismo grifo. Eso es en caso de que no queráis agujerear o hacer un orificio en la encimera. Hay gente que le resulta cómodo tener el grifito aparte. Bueno, estas son cosas como muy de cada uno, pero las opciones están. Quería explicaros también la función de los equipos de luz ultravioleta, porque sé que en el mercado existen filtros que ya llevan incorporada la luz ultravioleta. La única función de la luz ultravioleta es la desinfección microbiológica, es decir, si el agua está contaminada con virus o bacterias, pues la función del ultravioleta es eliminarlos. En las aguas de suministro público, de red, digamos, el agua, todo lo que hay dentro que pueda ser virus o bacteria está muerto, porque la cantidad de cloro que lleva el agua es muy importante. Entonces, no debéis preocuparos de este tema, y sería una redundancia en un equipo para el agua de ciudad instalar un ultravioleta. ¿Vale? Es un elemento más que hay que mantener, la lámpara se cambia anualmente, encarece el equipo y encarece los mantenimientos. Además, utiliza electricidad, por lo cual, salvo que sea necesario, no pongáis luz ultravioleta. Otro de los casos en que podría ser necesario poner un equipo de luz ultravioleta sería si vivís en una comunidad de vecinos y sabéis con certeza que hay un depósito de agua en la comunidad y que no se limpia o se higieniza anualmente como debe ser. Entonces, es cierto que podría haber contaminaciones en ese depósito. Si sospecháis o sabéis con certeza que hay un depósito y sospecháis que no se limpia, se puede hacer una pequeña analítica en vuestra casa a nivel microbiológico cómo está el agua. De acuerdo a eso se decide si vale la pena poner un equipo de luz ultravioleta o no. ¿Vale? Los equipos que conozco que hay en el mercado que ya llevan incorporada la luz ultravioleta normalmente son equipos americanos, donde sí que es necesario la luz ultravioleta porque los recorridos de tuberías, de las tuberías de transporte en América son tan extensos que el agua llega sin cloro a las viviendas, y sí que normalmente se detectan contaminaciones microbiológicas, por lo cual tiene un sentido, pero aquí no es el caso. ¿Vale? Aquí hay estaciones cloradoras a lo largo de los recorridos, digamos, muchas. Es decir, que el agua está siempre clorada y no hay peligro de contaminación microbiológica, ni de quistes ni de parásitos. Muy bien. Pues bueno, conclusión. El mejor filtro de agua no existe, sino que hay sistemas adecuados dependiendo de la composición de nuestra agua. Entonces vamos a primero saber qué tiene nuestra agua para luego aplicar el sistema adecuado. Y si realmente nos tocaría por la analítica instalar una ósmosis inversa, es un sistema más y siempre sería más ecológico y más sostenible que seguir bebiendo agua de botella. Más saludable también, porque el agua se prepara en el momento y no están las botellas acumuladas, las botellas, digamos, durante meses o años. ¿Vale?
Pues bueno, eh, espero que esta pequeña exposición os oriente un poquito, os dé algunas pautas para el próximo día que busquéis un filtro, podáis poner un poquito de criterio y sentido común en esa lección. Y bueno, estamos ahora para cualquier cosa que queráis que os ayudemos, os orientemos, o bueno, mirar un poco nuestra gama de productos. La verdad es que procuramos ser no solo éticos en los productos, sino también en el trato con el cliente. Y bueno, aquí estamos para lo que podáis necesitar. Muchas gracias por vuestro tiempo y pasamos a contestar vuestras preguntas.